Bienvenidos a Voz de Tres. Somos Lady, Diana y Angélica y creemos que cada voz cuenta. Aquí no solo hablamos nosotras, también puedes hacerlo tú. Acompáñanos a compartir, conectar y transformar juntos. Hola niñas, ¿cómo están? Hola, Angélica, hola, Lady, Estefanía. muy bien. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo van todas? ¿Cómo les fue esta semana? Muy bien, vamos. Bueno, chicas y a todos los oyentes, aquí tenemos a una niña muy especial, ella es mi hermanita Estefanía. Ella nos va a compartir su experiencia de cómo adquirió su residencia. Y por cierto, ella adquirió su residencia esta semana y además debe estar muy feliz por esta gran noticia. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Estefanía, Gracias, cuéntanos sí. cómo fue tu Inspíranos. proceso en Australia. Cuéntanos. Muy feliz. Obtuve la residencia el sábado. Muy contenta. Muy Wow. contenta. No, pues, ¿cómo fue todo? Yo quería venir a Australia desde hacía mucho tiempo, desde que era muy jovencita, y conocí a mi pareja, que es mi esposo actualmente, en Colombia, en la misma empresa yo había acabado de entrar a trabajar. Y él tenía los mismos objetivos de ir a Australia y ambos veníamos de unas relaciones anteriores. Ok. La, Estefa, sorry que te corte, pero tengo entendido que él ya había estado acá antes. sí, él había estado en sí. Australia. Sí, él vino a Australia no sé cuántos años atrás y él vino a estudiar inglés 6 meses. Y se Ok. devolvió y siguió en su empresa, en la empresa que trabajaba y ya. Ahí fue cuando nos conocimos. Y yo quería venir, pero yo era recién graduada de la universidad, no tenía dinero. Entonces conseguí un trabajo de tiempo completo porque había estado trabajando part-time o pues en medio tiempo en Colombia como estudiante. Ok. Y ahí fue cuando nos conocimos y teníamos el mismo objetivo. Entonces, el mismo objetivo, yo estaba apenas terminando una relación con mi ex pareja y él había acabado de terminar con su ex pareja y ambos queríamos venirnos a Australia y él ya había comenzado el proceso de la residencia con su ex, pero la ex al final dijo que no quería venir. Interesante. Mira. Sí, Y ahí tú muy, dijiste, pues yo sí. Aquí fue. yo sí, acá fue. Yo voy, eso es para mí. Este es el mío. No, sea o no sea, yo me voy. Yo me voy para Australia. Sí. Sí, Estefanía, ¿qué estudiaron? Sí. él ¿Qué estudió ingeniería estudiaste? industrial. Ok. Él ingeniería industrial y yo soy ingeniería en seguridad y higiene ocupacional. Ok. Ok. Y cuando yo me uní a la visa, no a la visa, porque él ya tenía un avance pues ya había comenzado con un agente migratorio el proceso de buscar la residencia. Ya. Entonces, pero él me había dicho, pues me dijo que si nos veníamos juntos para Australia y yo le dije que sí. Pero entonces en ese momento comenzó todo el tema de el camino ya de buscar la residencia. Él Pero, empezó a perdón, buscar, él desde allá, desde Colombia, quería venirse ya con todo listo, o sea, no sí, era venirse acá y buscarlo acá, sino ya con todo. desde Colombia Mm, queríamos buscar la residencia juntos. Sí, ok. gracias. Él tenía 10 años de experiencia como ingeniero industrial. Él tenía en ese tiempo como 33 años, 32 años, no, tenía 31 años en ese tiempo. Mm, Teníamos él tenía los máximos puntos de, de edad, tenía ya los 10 años que es la máxima Ujú. y pues sí necesitaba solo necesitaba el inglés. Y ya. él desde Colombia homologó su carrera de ingeniería en Ingenieros Australia. Mira. Ok. Entonces solo nos faltaba, es que para la ingeniería de Australia solo necesitaba solo tenía que sacar unos exámenes de inglés, que es el IELTS o el PTE. Él sacó el examen y lo hizo como 5 veces o 6 en Colombia, Todo. Ok. Sí. como todos. Y en ese tiempo era mucho más complicado porque tú programabas el examen y era para en 20 días y Claro, te dan no era el tan. resultado al mes. Guau. Y entonces él se da cuenta casi a los 2 meses de que si pasó no pasó y después Y volvíamos otra otra vez. vez. Y entonces no pasaba, pero él tenía buenos resultados, entonces pudo con 2 exámenes homologar la ingeniería.
con Ingenieros Australia. ¿Cómo Wow. así con dos exámenes? O sea, con dos veces, Pruebas. pero Dos ¿se pruebas podía combinar? se puede combinar, sí, eso Ah, se no puede combinar. sabía. Creo que hasta el momento sigue. O sea, supongamos que Mm, usted tiene dos exámenes y pues el mínimo en ese tiempo, no sé ahora, era 6 en el ya, IELTS, en las 4 bandas, speaking, reading, writing y listening. Y él había sacado 2 en 6 y las dos en 5.5. Y entonces en la siguiente examen sacó las que había sacado 5.5, las sacó en 6 y las otras las sacó en 5.5. Ay, no. Se pudo mandar así la homologación. Ah, Ah, genial. mandaron los dos En- exámenes de inglés y el resto de los sí. papeles. Y Ah, entonces va. desde Colombia teníamos la ingeniería. Él ya tenía la ingeniería, solo nos faltaba el Ese examen es de como, inglés, como si fuera el skill assessment, ¿cierto? el Es skill ese. assessment, sí. Estefa, Entonces pero necesitaba sacar, qué pena, cabe notar que él ya había estado en Australia antes de haberte conocido. sí, Y él sí, estudió él ya había ingeniería. estado 6 meses y se había regresado y ya lleva como 3 años otra vez en Colombia, 4 años. Sí. Y cuando ya regresó, bueno, cuando ya fueron 2 años de lucha en Colombia buscando el examen de inglés, y entonces él ya alcanzó la edad que ya le quitan puntos, como los Ok. 33 o 34 años. No soy muy, no me acuerdo exactamente la edad, que empiezan a Vale. quitar 5 puntos. Wow. Entonces nuestra abogada nos dijo en ese momento, Estefanía no tiene inglés. Y en ese momento, cuando él sacó el examen, Sí. cumplió los años. Ah, Entonces sí, ay, sí o qué sí, madre. sacó el 6 en todas las bandas. Y entonces la abogada Wow. dijo, no, ustedes se demoraron casi año y medio para sacar el 6 en todas las bandas. Entonces ahora ya necesita sacar el 7 y el 7 es Ah, una banda mucho No, más alta. digamos, pendejo. ay, juepucha. Claro. Ay, fue madre. Estefanía, te puedo preguntar, hablando que tu pareja estuvo acá antes, ¿él por qué decidió devolverse? Quizás alguien le aconsejó que era mejor que lo hiciera de esta forma y volvía ya a la fija, o por qué decidió No, ir. él cuando vino hace mucho tiempo, él vino solo como joven, aventurero, Ah, ok. solo a estudiar Ah, ya. inglés. Y la empresa le había ofrecido como remunerado, pues él siguió trabajando desde Colombia, Ah, Era como remotamente. una licencia que remotamente. tenía Sí, por Sí. tiempo. Ah, una licencia. Él iba a renunciar, ah, pero la empresa al ya. final le decidió dar como la licencia. Y entonces Mm, él regresó, pero él tenía que regresar o pagar una Ah, penalidad. ya. ya. Pero él no quería migrar, él quería más como experimentar. Ok. Qué Ok. bueno. Y le Entonces gustó fue por entonces eso, pero cuando aprendió descubrió mucho eso el inglés después. en ese tiempo. Claro, una ventaja para él Claro. al momento de presentar el examen. Ya Sí. de cierta forma Sí, sabía más o menos cómo era y qué tenía que hacer, pues si quería Ujú. buscar la residencia, yo creo que ya de cierta forma también tenía como más claro qué era lo que debía hacer para poder sí, ir por ello, claro. sí, es muy cierto. Pero sí, pues él la gozó mucho. Él la pasó Sí, demasiado sí. bueno. Eso está bien, Obvio. para eso está claro, joven. Cuando vino esos 6 meses, sí, mencionó que Pero hizo muchas cosas. Estefanía, tú ahora vas a contar pues más detalles, pero no te conozco mucho, nos hemos visto muy pocas veces, pero yo puedo decir que en lo poco que Diana nos cuenta y pues fotos que tú pones en internet y todas esas cosas, no es que te esté vigilando, pero, pero Ella es sí, metidita, pero sí hay alguien que yo diga supo a qué venir y está sabiendo sacarle el jugo a este país y a las oportunidades realmente son ustedes. O sea, ustedes han conocido, han Hacer. paseado, han sí. obtenido sus papeles de una manera que realmente yo digo, qué rico uno poderse antojar de esa energía y de esa mentalidad. Y mira, Como el que tienen sábado que llegó, claro bien qué es lo sí, que quieren y muy ordenados, ¿no? Como Sí, muy, y sí sí. queríamos, sí, y sí, eso sí es lo que queríamos. Era la residencia y los dos, y hemos disfrutado Australia, independientemente de sí, las genial. cosas. Para mucha gente es negativo, pero yo lo veo siempre tan positivo. Nunca me dio pereza mis trabajos informales que conseguí. La verdad, Sí, yo hasta era feliz haciendo limpieza, siendo niñera, entonces era muy rico, o sea, yo no sé, yo disfrutaba tanto, o lo Cada disfruto cosa. todavía. Sí. Sí. No Qué lo, o bueno. Ujú. sea, no, para mucha gente es como que, ay, qué pereza
volver a hacer de ceros y como comenzar a trabajar en cosas que no estudiaste, pero eso nosotros nunca lo vimos como malo, como negativo, siempre lo vimos como más, algo como rico. Ya hasta decía que no me estresaba. Yo decía, No, ay, tan ya. bueno, no tengo estrés Sí, de la parte laboral que tenía en Colombia. Ya, sí, parte claro. corporativa, sí. 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 Bueno, Una síguenos experiencia contando más. Sí, entonces. entonces, ¿qué Sí, pasó? bueno, no, y ya en ese momento cuando ya la abogada dijo, Estefanía no tiene inglés, se demoraste mucho tiempo para sacar el examen y pues la única opción era seguir en Colombia, seguirlo intentando con el inglés o la otra opción era venirnos a Australia a estudiar, él a estudiar algo en su carrera, algo relacionado en su carrera, por lo menos 2 años en un área regional. Y ya él podía conseguir puntos del área regional, mejorar el inglés, si teníamos suerte conseguir trabajo y yo aprender inglés. Pero seguían con Entonces el era, mismo proceso que venían desde Colombia. sí, con el Ok. mismo proceso, pero ya sería incluirle estudio en En Australia. Ya. ok. Mm, Ujú. Sí, Sí. y en ese momento decidimos venirnos. Entonces nos vinimos como estudiantes. Entonces Andrés era el que se vino a estudiar como estudiante, no sé cómo Colombia debe ser diploma y en advanced diploma. En Diploma Project avanzado, Management. sí. como Sí, no tecnología, sé no porque sé no es cómo sea. Sí, especialización. Sí, sí. yo le diría como Una tecnología, tecnología, tecnología. pensaría yo, como un Sí. estudio más o menos como algo Eso así. está categorizado más alto del bachelor, Ya. porque es un diploma y advanced diploma. Bueno, Ah, no no. Ah, sé. Ok. bueno, sí. Bueno, diploma. Bueno, no. Estudió algo de su carrera acá. Lo más Sí, importante. eso. Sí, Alguien entonces en eso. que sepa que comente. Por favor, sí, ¿cuál es el equivalente? Sí, el equivalente. En ese momento decidimos irnos para Canberra. Entonces, y todo el mundo pregunta, ¿por qué Canberra? Llegaron allá, llegaron a Canberra. Wow, Sí, creo que es de las primeras personas que escucho que desde Colombia se va para allá. sí. Canberra estaba en sus mejores momentos. Él tenía en ese tiempo solo era estudiar 1 año y se podía conseguir la residencia con eso. Y entonces decidimos irnos para Canberra, la capital de Australia. ¿Qué tal? Muy bueno, la verdad fue muy chévere, la verdad a nosotros nos gustó mucho. Fue un país fue una ciudad muy organizada, aprender como de la cultura australiana. No se sentía como tan caótica como en las ciudades principales, entonces nos gustó mucho, la verdad. No hay tanto Sí, y él estudiante que ya había extranjero. venido, cuando él vino, ¿a qué ciudad vino inicialmente? Antes, Él cuando había... vino a Brisbane, cuando él Ah, había... wow. Ah, no, cuando la primera vez Son hace mucho diferentes. tiempo. Sí, Sí. Sí. Y esta vez fuimos a totalmente Canberra. opuesto. Ajá. Pero tuvimos un inconveniente. En ¿Qué pasó? cuanto ya teníamos cuando ya teníamos la visa para llegar a Canberra, la abogada nos dijo que hubo un cambio de las listas en Canberra. Ah, como siempre. Exactamente en el momento que ya Aplicar. íbamos para Canberra. Cuando ya No, ya habían cuando hecho estábamos, todo ya para nos habían venirse dado para la allá. visa de estudiante. Ah, Ya nos habían dado la visa de estudiante y cambiaron las reglas. Y ya no nos favorecía Canberra. ah, Entonces, la abogada dijo que no nos recomendaba movernos para otra ciudad, que porque si ya nosotros habíamos dado como la carta de decir de que queríamos Canberra por ese motivo, no se veía lógico irnos para otro estado Claro. y que eso realmente podía afectarnos en el proceso migratorio. ok. Y entonces ella nos recomendó irnos para Canberra, estudiar el año en Canberra, pero después movernos para otro estado. Pero, o O sea, sea que antes allá de ya llegar no a... había forma de sacarlo. O sea, ya en Canberra Sí, ya no era una opción. ya no era una opción, pero nosotros sí, pero sí seguía sirviendo el estudio, porque Canberra Mm, sigue siendo un área regional, claro. entonces Ok. nos servía. Ujú. Así te movieras después a otra área, iba a contar ese año. Sí, se iba a Ok. contar ese año. Sí. Entonces nos movimos, el día que llegamos a Canberra, llegamos el 31 de octubre, por 31 de diciembre del 2018. Por Dios. El día siguiente nació mi sobrino, que es la edad que tiene, Sí. ver Ah, Matías Ajá. Ay, es ¿qué el es qué tiempo que llevo acá eso? en emoción, Australia. claro. Él le trajo Es una, bendiciones a Estefanía. Gracias. Por eso Total. soy la madrina.
Ah, pero la padrina. para que recuerde ese momento toda su vida. Sí. Sí. Uy. Sí, Bueno, y entonces hicieron el año ahí y hicimos después, el ¿qué año ahí. hicieron? Él estudió, yo no estudié porque yo era apenas, no tenía nada, mucho inglés, solamente me dediqué a trabajar. Fui Ok. niñera, limpié oficinas no, estuve en un hostal y ya, ¿qué más hice? Y ya, más que todo, fue como general. Y Andrés estuvo trabajando en un supermercado, Mira, eso pues en términos generales. claro. Luego después de eso nos movimos para Adelaide. En ¿Y por qué Adelaide Adelaide? empezamos, sí, porque Adelaide seguía siendo un área regional, nos ofrecían era Adelaide o Tasmania. Ok. En ese momento todavía no había entrado regional ni Gold Coast y Perth, todavía no estaba como en área regional. Entonces, porque eso fue en el 2019 a final, como entre octubre. Y entonces decidimos movernos para Adelaide, que era una área regional. Solamente necesitamos trabajar solo un año más, estudiar un año más y conseguíamos la residencia. O sea, Otra vez decíamos, como en lo un año, mismo. Bueno, a ver, ya, ahora a ver si sí. un año, porque solo Adelaide se exigía tener 2 años de estudio regional. Entonces Ok. cumplíamos con el estudio en Canberra y un año más, ya. Ya eran los dos. Vale. Sacábamos esta residencia rapidito. Ok. Ay, Ay, no. juepucha. Y entonces, ¿ahora Pero qué pasó? llegamos y bueno, llegó el COVID, porque cuando llegamos diciembre, llegó COVID, todo empeoró. En ese momento, en Australia cerró también todo lo que tema migratorio, o sea, ya no había forma de cómo aplicar. Andrés seguía estudiando, ambos empezamos, lo único que estaba abierto en ese tiempo era hacer limpieza, Andrés estaba limpiando en una oficina, yo estaba en un centro comercial, y cuando después o pues Australia sacaron otra de las listas, sacaron que ya nosotros decíamos, terminamos el estudio y podemos aplicar. Pero en ese momento, en pleno COVID, después abrieron y dijeron que ya necesitamos 3 meses, Ah, por lo menos Andrés, trabajar como profesional. mm. Pero solo 3 meses, no se veía tan Solo 3 meses. imposible. No se veía tan imposible. Y entonces, en ese tiempo sí estábamos buscando el inglés. Entonces, estamos buscando el PTE, por lo menos Andrés está buscando trabajo, pero y también estamos sacando el PTE. En ese tiempo yo saqué mi PTE, el que necesitaba, el 50 en todas las bandas, y Andrés necesitaba, pues creo que él sacó, no me acuerdo cuánto fue el que sacó. No fue, yo creo que casi equivalente al 7, pero no, pero seguía más como tirándonos al 6 al 7. Eh, pero bueno, esa parte sí fue el año más estresante para nosotros. Aparte que el inglés, yo no tenía nada de inglés y tenía que presentar el examen. Ah, Entonces yo me ¿cómo encerré como por unos entonces? 4 meses a Sí. estudiar. Mi inglés era cero para yo presentar un examen de PT, pero solamente fui juiciosa y me puse a estudiar lo que el profesor me decía que estudiara y así lo saqué. Wow. Sí. ¿Te metiste, Sí, pero te metiste a algún curso o algo para estudiar o fuiste tú sí, solita muy me metí en disciplinada? curso en PT, sí. Ah, Y entonces, ese fue, sí, como que el estrés del COVID, el estrés de sacar el PT, y en ese tiempo, después de que ya habíamos sacado el examen de inglés, el único paso era el sacar la trabajo. experiencia, sí. Pero como era post-COVID o seguíamos todavía con las fronteras cerradas y todo, Uy, no es que fuera tan fácil. O sea, mm, ese año no fue tan fácil para buscar trabajo. Ah, Para mí fue muy frustrante porque Andrés él es muy fuerte mentalmente. O sea, yo llegaba de cleaner, de limpieza, porque trabajaba solo 4 horitas, y cuando llegaba le decía, ay, ¿ya buscas trabajo profesional? Y me decía, sí, ya apliqué. Y ya me respondieron que no, muchas gracias. Pero eso era no solamente una vez, eran todos los días, ya. todos los días, y por varios meses, como por unos 3 meses. Wow. Y para mí era como mentalmente, era como muy frustrante porque ya habíamos hecho el estudio, ya habíamos sacado el examen de inglés, solo nos faltaba esos 3 meses de experiencia y ya, y nada que se sacaba. ¿Llegaste a sentir que no iba a poder ser? Sí, yo también, sí, porque yo decía, ya es más como de parte de que les dé la oportunidad a él Sí, de demostrarse. claro. Entonces,
era muy poco, era muy frustrante. Yo le escuchaba que él me decía como no, gracias, yo me iba para arriba y me ponía como a llorar. Y él sí era como que mañana lo intento. Ah, pero Y hacer bien. una hoja de vida no es como en Colombia, no es que Mm, usted llena la misma hoja de vida y le manda a todo el mundo, es claro. hacer la hoja de vida, gastarse todo un día, hacer la hoja de vida Sí, Es y como después al ¿verdad? fin, Ujú, venderte, como yo quiero estar en tu empresa por esto y tienes que Que me mostrar eso. merezco, sí, que sí. merezco Ah, ah, estar, o sea, soy la persona mm, indicada, la verdad, hoy no. sí, Yo creo que le he y hecho una vez en mi estuvimos vida y no le he hecho pensando, más. exacto, no, y estuvimos pensando en otras, en áreas, Posibilidades. en pueblos, Mm, estuvimos mirando pueblos, se llamaba Port Pirri, estuve mirando otras opciones, en acá en South Australia sí nos daba el trabajo. O sea, estábamos lo que fuera con tal de Ya. irnos. Y entonces ya después de eso, le llegó una empresa que le ofreció un trabajo por un mes. Ay, güey, chica. Y él Ay, ¿Lo de una aceptó? se la que dio. sea. Ah, Sí, era un Sí. mes. mm. Cuando entró, Australia cambió las reglas. Y ya dijo, y no ahora, son 3 meses, ya son 6 meses. Ese año o sea, y eso fue ay, menos, no. no fue en el año fiscal, fue como mediado, como en enero, cambiaron reglas nuevamente, en enero, Ay, febrero, no sé por qué, no lo cambiaron como normalmente lo hacían. Lo Ese que no año fue más cambiaron, difícil. lo que no cambiaron durante COVID lo empezaron a hacer sí, después. empezaron a, es que eso Pero fue como una locura, ¿no? qué triste que Después no de dijeron, si usted aplicó de tal a tal o si usted va en un proceso desde tal año, que no le respetar el afecten proceso, todo sí, eso, respetar porque Aus- Australia no es así, Australia cuando cambia las reglas, es cambia para todos, a no todos. por cambia eso. para, no para algunas personas. Sí. Entonces ya no contamos con 3 meses de experiencia, sino que ya eran 6 meses que teníamos que conseguir. Y bueno, al principio cuando Andrés consiguió ese trabajo de ingeniero que era en una empresa de alimentos, yo le dije, no, dale con todo, o sea, si Mm, es un mes, ya solamente nos faltan 5. Y, Ya por lo menos va a tener experiencia en algo, Trabajando. ya pues eso es más fácil para aplicar a otro lado. claro. Sí. y tener Eso, la referencias verdad, siempre todo profesionales. ayuda. Claro. Sí. Y ya comenzó y en esa empresa lo dejaron, sí, él sí se terminó quedando ahí ya mucho tiempo, como otros 2 años, pero le dan un mes, otro mes, otro O mes, sea, otro no era un mes, hasta que contrato. cumplimos los 6 meses. Era un Ah, trabajo Era un casual. casual, ¿cierto? Era como un casual de que Sí, los bueno, y eso no importaba. El caso es que comprobara no que había importaba. estado. Ah, vale, No vale. Súper. importaba, solamente le importaba que estuviera trabajando en su carrera profesional y no importara si era casual, ya. Sí. Ujú. Y no creo que importar, en ese momento no importaba el salario, creo que no estoy 100% segura, pero creo que ni el salario implicaba eso, no importaba. Solo Vale. importaba que las funciones que él estuviera realizando en esa empresa considera con el perfil que él estaba demostrando con el Skill Assessment. Ok. Ok. Ujú. Entonces, sí, entonces ya él aplicó. Y pues con ese trabajo casual alcanzamos a tener los 6 meses. Y de uno aplicamos a la 491. Qué Con bien. Y esa sí, fue que obtuviste Sí. la residencia, ¿sí? sí, llegamos, la 491 es la Regional Visa. Es la La visa visa que te da regional. como South Mm. Australia, la visa regional, sí. Mm, ¿Cuántos años te Entonces, tienes que quedar en esa visa, Estefanía? son 3 años. Entonces ya con esa visa lo que hicimos fue que uno manda en el tiempo que yo apliqué, porque hoy en día es diferente, se mandaba la expresión de interés. Y a nosotros lo hicimos con un abogado en ese tiempo, con el abogado que ya veníamos Mm, desde Colombia. ok. Cuando aplicamos, como ella la abogada es de Colombia, el día que ya cumplíamos los 6 meses, ella aplicó desde Colombia a las 2 de la mañana para Australia. Ella era, no sé en qué horas era en Colombia, era como en la tarde, mañana, no sé. Y a nosotros, como ya era, a Andrés le llegó una notificación ese mismo día a las 2 de la tarde. Y pensamos que era como que, recibimos su mensaje, como que pensamos que era como un recibido, Ya. como que recibido la aplicación o algo así. Sí. sí. Y esperamos que hasta la noche hablar con la abogada para saber si eso era la invitación o esa era un recibido. Cuando ella nos dice, no, es que esa es la invitación de Australia que los aceptó como para esa Pero ¡Ah! visa. súper rápido. O sea, Sí, que nos llegó, aplicó y de una vez Mm, prácticamente les dieron la en menos respuesta. de 12 horas nos llegó Oh, por la Dios. invitación de la 491. Sí, No. qué genial. bonito. O Sí, sea, eso ya no es una opción tan fácil. O todavía. ya creo que las invitaciones no son tan rápidas como nos tocó Ya. a nosotros.
Mm. Ya hoy tiene como unos pasos diferentes, pero Ay, nosotros pues solamente teníamos que hacer súper. una expresión de interés, que nos invitaran y después de la invitación usted ya aplicaba a la visa. Ok, Entonces después de la aplicación fue que ya se nos tardó unos 10 meses más o menos para que nos llegara la 491, la ok. visa. Claro. Eh, y bueno, sí, como todo pasa, siempre te piden, en ese tiempo nos demoramos en aplicar la visa porque pensábamos que todo lo teníamos listo y no lo teníamos todo listo, porque nos empezaron a pedir, migración nos pidió los payslips, los pagos, ¿cómo Los se dice eso? recibos de Comprobantes pago, de Los pago. recibos como de los... pagos Ujú. de Colombia, Ujú. de todos los años que él trabajó, de los 10 Oh, años. ah, claro, porque estaba Sí. poniéndolo dentro de la aplicación Sí. como, Ujú. como Claro. experiencia. Claro, era la Entonces, prueba. esa sería un buen punto, que siempre todas las personas deben de tener los recibos de pagos desde Colombia, Portal, si claro. lo van a cotizar, sí, Sí, porque voy a hacerlo eso aquí. ya eso es súper difícil de uno llamar a Colombia a Mm. decirle al jefe anterior que si le pasa o recursos humanos, que son personas diferentes, que te pasen los recibos de pago. Hay empresas que ya se han terminado, entonces usted cómo hace para Ajá. encontrar ese tipo de documentos. No, Ujú. O el imagínate. típico que dijo, me voy a Australia de vacaciones y no. Que Sí, haya Total. quedado mal. Ay, no. Pero sí, además que tú sabes que en Colombia, pues, desgraciadamente todo es como muy proceso, ¿no? O sea, se demora más todo. Burocrático. Y si tú vas a este, entonces no, que este no es, que vaya donde Pepito, que vaya allí. Entonces, como que todo a veces se vuelve complicado. No. Pero Sí. bueno, y entonces, ay, Dios mío. Y ya después de eso, ya fueron los tiempos gloriosos. Ya porque sí. ya después de que Ya cuando llegan la aplicaron, ya listo. 491, ¿cómo? Cuando ya aplicaron, ya sintieron que se habían quitado un Sí, peso encima. ya usted ya se relaja porque ya pasaste la parte más dura. La parte más dura de nosotros fue en el momento antes de la aplicación. Ya después de que ya usted aplica la 491, ya teníamos que seguir 3 años en South Australia, al menos viviendo, Sí. estudiando, y sí, solamente viviendo y trabajando y ya, tres Ok. años. Seguir Y como no el te piden nada mismo más. ritmo que llevabas, pues, en teoría. Sí, sí, lo mismo. Sí, en ese tiempo. Y ya, en ¿Te ese piden tiempo pruebas? ya. O sea, tienes que mostrarles a ellos que si sigues trabajando en un tiempo determinado o algo así, o... Sí, tienes que actualizar cada momento que cambies de trabajo, si cambias de salario, si cambias de casa, si tienes un nuevo hijo, o pues si tienes un bebé, tienes que reportarlo, todo, Ok. todo. Todo debes de mandar, notificarlo a migración, pero sí. Mm. Mm. Claro. Y Y ya en bueno, ese y tiempo, coronaron ese proceso. sí, Eso fue lo que recibiste. no, ya esos 3 años que llevamos acá, ya en ese tiempo ya me dediqué a estudiar, ya busqué ya me puse a trabajar en mi carrera. Trabajé en una mina como FIFO, luego y ya sigo trabajando con otra empresa como de consultoría en la parte de higiene, y ya este año cumplimos los 3 años. Entonces, en Mm. cuanto cumplimos los 3 años, los cumplimos el 13 de mayo del 2025. Cumplimos Ok. los 5 años, los 3 años, perdón. Sí. Aplicamos y nos llegó una notificación de migración el 1 o el 2 de julio, porque ellos siempre te abren como el caso, y si queda algo pendiente te lo piden, Mm. lo mandamos lo que nos pidieron, y ya ayer, ya el sábado nos llegó la residencia. Oh, no. Algo Felicitaciones. muy, algo muy Ajá. importante es que acá, no sé si lo ven, acá atrás de mí está mi mapa de sueños que yo hice hace mucho tiempo. Eh, lo hice hace 5 años, o sea, ya cuando ya había llegado a Australia. Y una de las cosas, cuando ya sabíamos cómo era el proceso que teníamos que estudiar, yo puse en mi mapa de sueño que en agosto del 2025 tenía que llegar la visa, la Ah, residencia. Entonces, todo el mes de agosto yo estuve, me tiene que llegar, me tiene que llegar, me tiene que llegar. Nada ¿cómo que es que se llegaba. llama eso? Esto, ay, lo voy a decir, esto. Es la ley de atracción. Ley Sí, de pero eso tiene atracción. otro nombre, pero a mí todo se me olvida después, si me Ya, acuerdo les digo. después no lo dice. Pero sí, esa es la ley La de atracción. Entonces palabra yo, tiene poder. Wow. Sí, sí, así es. entonces yo empecé a decir, me tiene que llegar
Y yo lo molestaba a mi esposo todo el tiempo, amor, este mes no llega la visa. Bueno, cuando la semana pasada yo entré otra vez al celular y yo revisé el calendario y yo, ay, era viernes. Y yo, bueno, ¿cuándo se acaba agosto? Mire, se acaba el domingo. Y se acaba el domingo. Y yo dije, no, pues ya no me llegó, ya me llegó septiembre, cuando nos llega el sábado a las 8 de la mañana. Wow. ¡Qué O bueno! sea, casi el El último día día de menos agosto. esperado. Sí, Total. el Porque tú último esperas día entre del mes. semana, no un fin de semana, o sea, a ver. Uno dice, ya el fin de semana ya no, como tú estás pensando, ya no fue este mes. Ay, Sí, Sí. pero sí es muy, pues a mí, no sé, quería Genial. compartirles eso porque siento que No, si uno pone sus sueños, realmente sí, si trabajas por ellos, yo sí. sé que esa parte era muy difícil de hacerla cumplir, pero como que tú puedes atraer eso. Bien, Estefanía. Qué rico y muchas gracias por atreverte a estar aquí hoy con nosotras y contarnos todo eso porque, claro, llenas a las personas de motivación de que sí se puede. sí. Y yo Sí, Tener también, disciplina, eso está muy bien, sí, muy y yo chévere. obviamente que la sí, conozco más, porque obviamente ella es mi hermanita, yo sé lo disciplinada y lo dedicada que es, y de verdad que es, este logro, de verdad que ha sido, fue un esfuerzo muy grande entre los dos, y la verdad, pues los admiro demasiado. gracias. Bueno, Nías, antes de Sí. terminar, nos gustaría que por favor nos dieras un mensaje de motivacional a la gente, a los que nos están escuchando en Voz de Tres, que nos encantaría escucharte un lindo mensaje tuyo. Listo. No, bueno, primero gracias a ustedes por invitarme, gracias por dejarme compartir mi historia. Muy bonito lo que están haciendo. Gracias. Gracias. Y a todos los que nos están escuchando, la, la palabra para mí es la perseverancia. Eso siempre tiene una recompensa. Y a pesar de que los obstáculos y la espera, siempre, pues nunca se debe cambiar el objetivo. Es lo único que, no estoy hablando de la residencia, también puede ser para cualquier otra cosa en la vida. Independientemente, no cambiar el objetivo y seguir, ya sea los diferentes caminos que haya, pero siempre tener el mismo objetivo es la más importante y disfrutar del proceso, que Exacto. por más duro que sea, la verdad es lo verdaderamente bonito, La no solamente la experiencia. meta. Sí, 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 todo lleva a una enseñanza y de todo se debe aprender positivamente y ver también lo ok, negativo. A veces lo negativo también nos llena de muchas cosas positivas. claro. Sí. Todo suma, todo Sí. de una u otra forma te ayudan algo, de verdad. Gracias por habernos acompañado durante este capítulo. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir nuestros videos. Que estén muy bien. Chao, chao.